se plantea en casa, yo me acuerdo estar en casa de mi abuela, plantearlo y decirme, tú tira a estudiar una ingeniería y déjate de historias, déjate de historias. En nuestro caso, en nuestra posición, hubo 62 plazas, que bueno, que es un buen número. Si es verdad que nos presentamos unas 800 personas. Es que sigue siendo una locura. Se ve, son muchas plazas para aquí. Bueno, Rodri a punto de ser mejor y fue el mejor en la teórica. ¿Lo decimos ya? Si no, yo no lo lo decimos ya. Yo no lo decimos, Jorge. Lo decimos. A ver, en esta sala sentado, aquí tenemos al número uno de la teórica de la teoría del 2019. De la posición de 2019. Y entonces, pues claro, tú sabes que tienes que trabajar. Lo ves ardiendo. Muchos sitios sí. Entonces al final tú no sabes cómo muchas cosas pueden reaccionar. Por ejemplo, en el piso pues puedes subir y llega un punto en el que ya no ves porque está la caja de escalera llena de humo y al final pues bueno, tienes que ir rastreando. Lo hemos entrenado, estamos entrenados para ello y tienes que mantener la calma y hacer lo que te han dicho que hagas y lo que sabes hacer. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seres Mortales. Tengo muchas ganas del podcast de hoy porque hemos traído a personas que son un ejemplo de que persistir, resistir y nunca desistir da sus frutos y de qué manera. Ellos han renunciado a muchas cosas por lograr un objetivo y lo han conseguido. Se juegan la vida por su trabajo, por ayudar a los demás con todo lo que eso conlleva. Ellos son bomberos y es un placer darles la bienvenida. Rodrigo y Javi, bienvenidos. Muy buenas. Muchas gracias. Rodrigo y Javi pertenecen al Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, superaron el proceso de oposición con unas marcas de admirar y de ello que no solo ejercen como bomberos, sino también, pese a su juventud, ayuden a futuros opositores. Con casi ya 3 años de experiencia y miles de anécdotas a la espalda, hoy están aquí para contarnos todo esto en primera persona. Y como quiero ir al grano, hay mucho de lo que comentar y de lo que hablar, os voy a preguntar de lleno. ¿Cómo es ese primer día, Rodrigo, Javi, cómo es ese primer día en el que decís, me voy a presentar a las oposiciones de bombero? Pues a ver, en mi caso, yo desde pequeño sí que me ha gustado el mundo de bomberos. Sí que es verdad que se ve como muy lejanos, como los bomberos, ¿no? Algo así inalcanzable, como el que ve un astronauta o un cirujano de la leche. Pues al final yo creo que es eso. Entonces te van haciendo un poco por dentro y conforme te vas haciendo más mayor, en la adolescencia y tal, pues te empiezas a replantear las cosas. O sea, pues conoces gente, un amigo de tu padre, en mi caso mi tío, tengo un tío que es bombero. Ya con el tiempo estás ya más adolescente aún, ya acabando la ESO y ¿qué viene ahí? Después el bachiller, ¿no? Y ya, ¿qué estudio? ¿Qué hago? Entonces pues yo, esa época fue un poco así, ¿cómo decirlo? Un agujero negro, porque no tenía una motivación de estudio que pues una carrera, como gente... Correcto, pero es que yo creo que mucha gente que estudia bachiller a los 16 años no puede estar preparado para decidir lo que quiere hacer en su futuro. Son 2 años que juegan un papel muy importante de tu vida y que igual llegan un poco prematuramente de que te pillan diciendo, hostia, me tengo que poner aquí las pilas para conseguir algo que igual no sé si lo quiero conseguir. Quiero decir que yo también pasé por esa situación y muchísimas de las personas es como lo viven, vaya. Pues al final se plantea en casa, yo me acuerdo estar en casa de mi abuela, plantearlo y decirme, tú tira a estudiar una ingeniería y déjate de historias, déjate de historias o una carrera. En sí era una ingeniería, pero vamos, tampoco mi cabeza estaba para eso. Entonces, pues bueno, ya luego bachiller, pues tú lo has vivido conmigo y pues una época... Sí, complicada de no saber qué hacer, de estar pensativo mucho tiempo. Un cúmulo de nervios y de no saber lo que quieres. Entonces, pues bueno, al final, pues comentarlo a mi hermana fue un apoyo muy importante, mi hermana que es más mayor que yo, y pues ella lo tenía claro, si lo tienes claro y vas con todo, adelante. Y ya pues me junté con Javi y un grupo de amigos que se me presentaron y ahí pues fue mi impulso. Y qué bonito que después de todo lo que habéis conseguido, hoy estéis los dos aquí. Sí, tal cual. Pues sí. Cuéntanos, Javi, ¿tú qué tal? ¿Cómo viviste ese proceso? Bueno, yo me siento un poco identificado con Rodri por el tema de que, bueno, desde pequeños ves a los cambios de bomberos, desde crío, y pues bueno, ya te das cuenta de pues un poco lo que es,
esa admiración que tienes hacia ellos y tal. Pero ¿qué ocurre? Que luego, pues bueno, como ha comentado él, llegas al bachiller, a lo mejor no tienes esa motivación que otras personas sí que tienen de cara a estudiar una carrera, porque en mi caso pues no había una carrera que me motivase, y bueno, te empiezas a plantear otras opciones. En mi caso, mi padre ya era bombero, entonces pues bueno, sabía un poco cómo era el trabajo de bombero de cerca. Me metí en un grado superior y ya cuando lo estaba acabando, que ya entraba un poco en esa edad, y además coincidió, se acabó esa etapa de crisis, que hubo un agujero sobre el tema de sacar oposiciones, y empezó ya a moverse eso y ofertaron ya plazas, y entonces ya es cuando dije, hostia, esto se puede hacer realidad, ¿no? Claro. Puede que sea el momento, ¿no? de empezar. Y entonces ya cuando empecé y bueno, a partir de ese momento pues tuve suerte de que primero recibí el apoyo de mi familia y de mis amigos, y pues ha sido una gran ayuda también. Cuando vais siendo conscientes ya de que pues ya habéis pasado ese proceso de decir, me voy a presentar a la oposición, ya estáis a tope, cuando vais siendo conscientes de todo lo que implica prepararse para la oposición de bombero, ¿cómo actuáis? ¿Qué pensáis? Pues realmente cuando te propones este objetivo, obviamente tienes que cambiar cosas en tu vida, tienes que adaptar ese estilo de vida y esos hábitos, enfocarlo en la dirección de conseguir el objetivo de aprobar la OPO. Y con el entrenamiento pues lo mismo, bien por la mañana o bien por la tarde. A mí me gustaba entrenar al final de mañana, porque así de esa manera, bueno, separabas un poco las dos jornadas de estudio de la mañana y la tarde. Aunque también, bueno, pues ibas al final variando, y al final el objetivo era ese, dedicar casi el 100% de tu día a día a estudiar, entrenar, a alimentarte bien, intentar llevar unos hábitos de comida saludables y lo más enfocados a ganar ese rendimiento deportivo, e intentar descansar bien. Y los fines, bueno, me servía también un poco el hecho de trabajar, me servía un poco para desconectar de ese día a día de estudio y, pues bueno, liberar un poco la mente, que también es necesario. Si te pegas los 7 días enfocado en algo y no tienes nada de descanso, a lo mejor puedes aguantar unas semanas, claro, unos meses. Es que no estamos hablando de que es unos meses, es que puede ser incluso años, o sea, claro. Quiero decir, lo normal, vaya, entonces, sí. Sí. ¿Tú, Rodri, cómo lo ves este proceso de adaptación? Pues a ver, estuve 3 años y 4 meses en el ejército, y ahí es cuando me di cuenta que no era lo que a mí me llamaba realmente. Entonces a mí eso me vino bien, ya empecé a cambiar hábitos, pero ya cuando en la final de la etapa del ejército que estuve yo, decidí 100% ya, oye, quiero ser bombero, no me veo aquí hasta los 45 o los 60 los años que sea, tengo que cambiar esto. Total, que ahí empiezo a compaginar mi trabajo, que era de lunes a viernes, excepto guardias o maniobras que tienes que ir 15 días, 10 días, con estudiar la OPO. Entonces al principio los hábitos los cambias radicalmente. Dejas, en mi caso, de salir de fiesta, claro. La alimentación, te das cuenta de repente que es un factor súper importante comer bien y no beber, o beber poco, o hidratarte, lo que más o menos todo el mundo sabe, pues llevarlo a los hechos. Yo era una rata de biblioteca. O sea, lo que pasa es que no iba a la biblioteca, yo estudiaba en mi cuarto, pero yo era una rata camboyana en mi cuarto ahí metido. Sí. Entonces, pues yo los hábitos que cambié fue de no haber estudiado en el bachiller, que... Sí, ¿no? De tener una rutina normal de estudio. De suspender en bachiller asignaturas a decir, oye, tengo que ir a fuego con esto. Esto es mi pasión, tengo un trabajo que no me motiva y quiero dejarlo y quiero entrar en otro. Entonces, la única opción era o darlo todo, como los descansos y lo que dice Javi. Una cosa es que seas una rata de biblioteca y otra cosa es que no sociabilices, no desconectes la cabeza. Eso es súper importante. Pero al final los hábitos, yo todavía a día de hoy no me creo lo que he sido capaz de estudiar. Pero al final es la motivación. Es el tenerlo dentro, el hacer algo. Es que eso es el claro ejemplo de que cuando haces algo que te gusta, no te cuesta trabajo, por así decirlo. Y entonces ese fue mi primer hábito, cambiar, aparte de la alimentación, dejar de salir
pues al final también con los amigos, al principio les cuesta un poco entender por qué no vienes, por qué no te tomas una cerveza, por qué tal, pues y ya empiezas a explicar, lo empiezan a entender y ven tu proceso y ven que dicen, hostia, ojo que va a tope. Dejas de verlos, no porque evidentemente no quieras, pero al final tú tienes que entender lo que estás haciendo y ellos tienen que entender a lo que tú quieres llegar. Entonces al final pasas de ser un mortal que hace su vida normal a decir, hostia, tengo que ser un superhombre en la oposición, tengo que ser... Es que al final es una competición. Una de las cosas, por ejemplo, en bachiller o en la carrera, tú compites un poco contra ti mismo porque tú sacas tu nota de bachiller, ¿no? Sí. Y tú pues puedes entrar en la carrera que sea y luego durante la carrera igual al final, pues vas sacando está notas. La PAU, que hay una nota que tienes que sacar, pero bueno. Y compites un poco contra ti mismo, ¿no? Pero es que vosotros competís contra vosotros mismos, pero es que luego a la hora de sacar la oposición es que tenéis que ser 1000 tíos ahí. El mejor. Sí, o sea, tenéis que apuntar a ser el mejor para si no soy el mejor, ser el quinto mejor o el décimo mejor. Y eso es una locura. Al final es la mentalidad. En mi caso, supe meterlo bien en la cabeza y decir. No decir voy a ser el mejor, pero tengo que intentar ser el mejor. Y al final era hacer un grupo lo más fuerte posible. Claro. Tú compites con los demás, con él compites, pero al final la idea es que vamos a entrar los dos. Claro. No es que yo te voy a quitar la plaza. Es que vamos a ser los dos mejores. Vamos a entrar los dos, sí o sí. Lo bueno es que al final, pues bueno, no estás opositando a algo que hay 2 o 3 plazas. Estás opositando en nuestro caso, en nuestra posición, hubo 62 plazas, que bueno, que es un buen número. Si es verdad que nos presentamos unas 800 personas. Es que sigue siendo una locura. Se ve, son muchas plazas para aquí. Pues, siendo muchas plazas, es que se ve que claro, o sea, sigue siendo una locura. Compites, vosotros igual veis 62 y decís, bueno, esta posición es mucho. Fue bueno, claro, pero hostia. Realmente pues eso, sigues, o sea, compites al final cada plaza con otras 10-12 personas de media en lo que es la proporción. Pero bueno, el objetivo es, como ha dicho él, ser el mejor, porque si no apuntas a ser mejor y simplemente vas a pasar esos cortes mínimos, seguramente no lo consigas. Entonces, bueno, Rodri apuntó a ser mejor y fue el mejor en la teórica. ¿Lo decimos ya? Si no, yo no lo decimos ya. Yo no lo decimos, Jorge. Lo decimos. Sí. A ver, en esta sala sentado aquí tenemos al número 1 de la teórica de la teoría del 2019. De la posición de 2019. Pasa que él no lo iba a decir porque es así. No lo iba a decir, pero sí. Yo no lo voy a decir. Pero... Tanto decía Rata Biblioteca, etcétera. Número 1. Sí. Aquí está. Sin carrera. Me acuerdo al final de cuando quedaba poco para la OPO que pensaba, bueno, a ver, pues según cómo vamos, este se va a quedar por aquí, este se va a quedar por allá. Y yo a Rodri sabía que iba a ser top 5 en la teórica. Lo presenté. Top 1 al final. Yo lo sabía y bueno. Está el WhatsApp que hizo una premonición. Sí. Sí, macho. El WhatsApp está le dijiste, vas a ser top 5. En el grupo. Le dije, vamos a quedar así. Yo sabía que iba a ser top 5. No sabía que iba a ser el primero, obviamente, pero sabía que iba a estar arriba y bueno, y lo estuvo. Al final ves un poco cuando llevas tiempo opositando y conoces a muchos opositores y ves un poco el estilo de vida de cada uno, la manera de estudiar, la manera de hablar, pues al final te vas situando en la realidad y vas viendo, vale, yo sé que voy así, sé que con esto creo que voy bien preparado o sé que con esto voy mal preparado y tengo que meter más. Y al final pues es parte también de jugar esa estrategia de analizar la oposición, analizar al conjunto y ver un poco también para todo de cara a conseguir entrar, ¿no? Bueno, hemos hablado un poco de la preparación mental, ¿no? Y como teórica idónea para afrontar este objetivo tan grande. Es tan grande que no depende solo de ello, ¿no? Sino que también, aparte de estar preparadísimo mentalmente y de superar esos pequeños bajones que podáis tener y estar a tope, al pie del cañón día a día, aparte de todo eso y de la fase teórica, tenéis que estar como animales físicamente, o sea, me refiero en un nivel físico casi de deportista de élite, diría. Entonces, contándonos un poco cómo fue vuestra rutina de entrenamiento en el sentido físico, ¿vale? Pues
Sí. ¿Cómo es ese momento que decís, que llegáis a un momento y decís, mira, ahora ya estoy en un camino que creo que aquí, tirando por aquí, voy bien? Pues a ver, es cierto lo que has dicho, al final hay que estar como animales, entre comillas, a ver, a cierto nivel, al nivel de los mortales. Ujú. Por suerte nosotros dos, yo en mi mundo, o sea, en mi vida personal siempre he hecho deporte, baloncesto, karate, me he movido, me ha gustado siempre el deporte. Javi en su caso lo mismo, ha hecho deporte toda la vida y es un hándicap que al final, cuando te pones a opositar, ya tienes un poco esa ventaja personal de decir, vale, ya tengo un escalón menos que subir, pero al final tienes que afinar. Entonces, al final nosotros nos repartíamos la semana en 5 o 6 días de entrenamiento, ¿no? De lunes a sábado. Teníamos un entrenador que es amigo nuestro y tuvimos la suerte de que nos podía llevar los entrenamientos, sobre todo correr y nadar. Y ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo hacíamos ya 2 días Pues de... hubo una época larga en la que íbamos a correr por las tardes. Sí. Al final de... Hostia, yo fui un día a correr con vosotros. Ah, es verdad, al Parque Grande. Sí. Duré una vuelta, O sea, no me acordaba. Tío, yo No me también acordaba deporte ya. toda la vida, pero me junto, tío. Me dice Rodrigo, voy a correr al Parque Grande. Y yo, venga, va, me apunto. Sí, claro. Hostia, los veo ahí todos, 5 o 6 tíos ahí corriendo. Digo, una vuelta. Y le dije a Rodrigo, ya en la primera Tú, vuelta te tú. dije, tú, vosotros tirad, que yo me voy a quedar por aquí haciendo tal. quieres Bueno, tirarlo. si yo lo he hecho. La alergia. que La era- madre, chaval. Buah. Sí, ibais a correr al parque y. Sí, al final, pues eso, teníamos No, esa rutina de X días correr, otros tantos días ir a nadar, otros tantos días ir al gimnasio a entrenar la cuerda y al final, pues eso, llevamos esa rutina. Rodrigo y yo coincidíamos en todos los entrenamientos y tanto a él como a mí nos ayudó mucho entrenar en grupo y entrenar juntos porque te obligabas a mejorar. Cuando uno iba más flojo Claro. que el otro, iba a remolque de ese otro que iba mejor y se esforzaba más. Y al revés, cuando tú ibas mejor, pues bueno, el otro Es un pique sano. iba, claro. Es un pique... bueno, ¿Vosotros sí. creéis que la disciplina que habéis tenido, por ejemplo, en años anteriores del pasado de haber hecho deporte, eso os ha ayudado? Por ejemplo, tú has mencionado, Rodri, Sin duda. que has hecho karate, pero es que no has hecho karate así, o sea, eres cinturón negro de karate desde los 16 años. Sí. Entonces, ¿tú crees que eso, la disciplina, te ayuda luego a Pues sí, a ver, yo creo... afrontar esto? Yo, al final, una oposición es tienes que estar constantemente negociando con tu cerebro, mismo. contigo mismo. Es negocio. Es que si no lo haces, no hay nadie que lo va a hacer por Tienes que ti. negociar, eso es lo que dices tú. Todos los trabajos, el que sea, al final nuestro trabajo era opositar, pero en todos tienes que negociar contigo mismo. O lo hago yo o no lo hace nadie. Sí, pero igual hay trabajos de oficina Sí. que más papeleo, no sé qué, que lo A que no ver, hago hoy lo puedo hacer mañana, aquí- te marcas pautas, es que esto es... No puedes dejar a la suerte las fallar. pruebas físicas, bueno, la teoría nada, pero las físicas, tú sabes en qué punto estás llegando a la prueba. Te puedes lesionar, te puede dar una pájara ese día por lo que sea. Al final, llevar la alimentación, el descanso, vas en plan como unas mini olimpiadas para mortales. Pero tú sabes cómo vas a llegar a la OPO porque las marcas las vas viendo. Tú al final vas haciendo Y simulacros, hay te vas trabajo testeando, detrás. hay un trabajo. ¿Podríais contarnos Sí, claro. las pruebas? ¿Cómo son las pruebas físicas? Hay 3 grandes pruebas que se repiten también en otros sitios de España, que es correr, normalmente es una prueba de medio fondo, en nuestro caso 1500 metros, una prueba de natación, que son 100 metros, y otra prueba de fuerza de tren superior, que es la trepa de cuerda, 6 metros, trepar 6 metros de cuerda. Y luego también hicimos una prueba que se le llamaba un circuito de agilidad, una prueba combinada, que bueno... Eso era dura. Sí, consistía bueno, en echarse un muñeco a la espalda, correr con él encima a cuestas, un campo de fútbol sala, ida y vuelta. ¿Cuánto pesaba más o menos el muñeco, sabes? Pues 30 y pico... 30 y sí, pico bueno, kilos. Él luego se cambió. Sí, cuando lo hicimos ya nosotros, en la OPO en la que entramos pesaba 25, lo reducieron y como comentamos, no valía solo con hacer ese mínimo, ¿no? que te puede servir para pasar la prueba, pero no para luego entrar. En nuestra posición, correr un 1500 había que hacer un tiempo mínimo de 5 minutos 30 segundos. En natación lo mismo, nos pedían, si no recuerdo mal, creo que era 1.30 o 1 por ahí. 1.30. Pues claro, no podías hacer 1.30, tenías que acercarlo lo más posible al minuto.
Sí. En la cuerda lo mismo, pedían 11 segundos, pero ¿qué pasa? Haces 11 segundos y seguramente pues bueno, la media te va a bajar mucho. Pues hay que acercarlo lo más posible a lo máximo, ¿no? Pero pues 6 segundos. ¿Cuánto es hacia arriba? son 6 metros. 6 metros. La campana está a 6 metros. ¿A pulso? A pulso, sí. ¿Empiezas sentado? Nosotros decimos a pulso. ¿Cuánto hiciste? 6 segundos con 2, Oh. 6,2. Bien, bien. Al- Buen bicho, buen bicho. A ver, también tengo que decir que era la prueba que mejor 6,2. que mejor se me daba. Sí, Es la prueba que mejor se me daba, Bien dicho. que desde el principio es la que menos me costó. Por supuesto, tuve que entrenarla y la mejoré cuando empecé. Por supuesto, no hacía ese tiempo. Hombre, claro, no, pero normal. Pero Pues no jodas. Si haces ese tiempo cuando empiezas. no, pero sí, al final, pues bueno. Vale. También tener alguna prueba que se te dé mejor que las Mejor. demás. Siempre pues, pasa. Siempre sí. uno tiene su prueba y las que llevas peor las tienes que Claro. intentar trabajar más concienzudamente. Al final. Eso es, sí. ¿Tenéis la experiencia de cuando lo estáis haciendo de decir, hostia, creo que voy a entrar, igual me quedo fuera por esto? Esos nervios durante el proceso, ¿cómo lo vivís? Pues a ver, yo por ejemplo, Perdona, ¿y hacéis primero la teórica y luego la práctica? eso, nuestra oposición era teoría, lo primero, más callejero. También el callejero de Zaragoza entra. Son unas preguntas sobre la ciudad, calles, recorridos de la ciudad. Eso es la primera prueba. Luego las pruebas físicas. Luego tenemos unas pruebas de fobias que se llama vértigo y claustrofobia, que son apto no aptos. ¿Duras? Duras en el sentido de que es algo que tú no puedes realmente controlar porque no es como correr un 1500. No puedes entrenar. Al final nosotros somos unos buenos frikis de la PO y nos montamos nuestro vértigo y nuestra claustrofobia Ya. y nos lo hicimos los 6 amigos, unos cuantos más, pues pusimos dinero y nos lo montamos. Al final no dejamos nada al azar, al final estaba al azar, pero todo lo que podíamos hacer lo hacíamos. Y luego ya al final la psicotecnia y la personalidad. También tienes un tiempo. ¿Cuántos minutos teníamos? 75. Creo que eran 75 minutos. 75 minutos, 100 preguntas, al final. Con lo que digo que no puedes dejar nada al azar es que tienes que saber cómo vas a contestar. El Sí, tiempo que intentar, tienes que gastar. intentar controlar todo lo máximo posible que puedas controlar, Todo. intentarlo. ¿Qué es lo que te deja? O sea, si empiezas a leer un enunciado largo, nosotros sabíamos que nos lo dejábamos. Sabíamos cómo teníamos que contestar, por cómo puntuaban las preguntas y cuántas había, porque no todas las oposiciones son igual. Igual te vas, él aprobó en Toledo la oposición, que no lo hemos comentado. Antes de entrar aquí aprobó en Toledo, la OPO. Ahí, por ejemplo, pues eso, el examen se puntuaba distinto. No había... Aquí son 3 opciones de respuesta y resta una de cada 4. Allí era distinto, entonces también hay que jugar con esa estrategia de ver cuántas contestas? puedo contestar. La probabilidad juega a favor de mí, en mi contra, valorar todo. Al final es controlar todo lo que puedas controlar para maximizar el Sí. beneficio. Pues al final, pues es como has dicho tú, todo lo que puedes controlar, que sea capacidad tuya, no que te estrese de fuera, Controlarlo. lo controlas. Es como trabajas, al final es un trabajo. O sea, es llegar, es como haría Saúl Cravioto en las Olimpiadas de piragüismo. Habrá hecho mil ejercicios de mentalidad con la pala, como, o sea, parecen igual chorradas, pero es que te estás jugando ahí todo el esfuerzo que estás haciendo. ¿Podríamos decir más o menos cómo os quedasteis de puestos, los que hubo? En la teórica, pues Rodri se quedó el primero en la teórica, bien merecido, por supuesto. Además eso es bastante objetivo, que Sí, es un examen tipo test, Sí, correcto. no hay subjetividad No hay alguna. más. Y yo también estuve bastante contento con mi posición, me quedé el 11, empatado con otros 4, con el 11, 12, 13 y 14. Me quedé bastante contento porque al final, pues bueno, eran 62 plazas. Entonces, luego es verdad que venían las físicas, que también quedaban, habíamos jugado 15 puntos, quedaban otros 15 de jugar, pero no es lo mismo, Ya llevas eso. a las claro, espaldas. defender esa posición haciendo unas físicas buenas, decentes, sin esa presión de, hostia, yo en esta prueba que es más delicada tengo que ir a muerte. No, pues puedo pisar un Porque poco eso el os freno, hace que porque, luego... claro, Claro, por ejemplo, del 1 que terminas haciendo las prácticas, entras en número Yo acabé el 11. el la 11. posición, claro. Y tú, Yo Javi, el 20. el 20. Claro. Quiere decir que bajas un Sí. poquito, ¿no? Perdimos Pero es que puestos. tienes un colchón de ahí que te lo has ganado y que todo, eso que es es. que... Vas Mira, con otra mentalidad. había Correcto. 4 pruebas físicas que puntuaban, entonces en cuerda de natación y 1500 A tope. de correr, obviamente vamos a tope, no hay nada que guardarse, hicimos lo mejor posible. Pero ¿qué pasa? Que había otra prueba que era la de La circuito de combinada. agilidad, es decir, la prueba combinada, que ahí sí que es verdad que había factores que podían suspenderte
por tirar una valla, por mover una valla, por tocar un por potro. no pasar una línea con el pie. Claro, entonces era tan delicado que, por suerte, nosotros pues estábamos bien posicionados en la teórica, habíamos hecho ya buenas físicas. Y dices igual, Claro, no me la juego tanto. Eso es, sabíamos que no estrategia. necesitábamos ir a por el Claro. 9 en esa prueba. ¿Qué pudimos hacer? Pues bueno, levantar un poco el pie del acelerador, asegurar un poco más Y ya está. y ya está. Al Al final final, es plantear estrategia. Tú no quieres quedarte el primero, tú quieres ser bombero. Claro. Da igual el último que el primero. Da Tú igual. trabajas igual. ¿Cómo es ese primer día que ya sois bomberos? O sea, veis que ya todo el trabajo que habéis hecho durante meses, días y todo el tiempo que le habéis echado ya se ha hecho realidad. Los primeros días de bombero, ya una vez pasada la formación, pues yo recuerdo ir con el camión conduciéndolo el primer día, que dijeron, venga, pues vamos a hacer un recorrido sector, que eso es ir a recorrer una parte de la ciudad para tú manejarte con el camión y eso. Y pues yo iba que no me lo creía, o sea, Claro. parar en un semáforo. El cochecito que jugaba con el Playmobil Claro, que decíamos, ¿no? estar en Ahora un lo semáforo, estoy y llevando. tú eres así que te ves, que eres un crío que... Te un miran crío. los niños Claro, y- los críos de los coches que van detrás, saludando, pues no sé, te llenas de orgullo y pues una pasada. Yo es que no me lo creía. A día de hoy, que ya ha pasado tiempo, todavía a veces me digo, tío, que eres bombero, ¿sabes? Aunque eres bombero, te lo has ganado y tienes la suerte Sí, de que eso. es lo que te gusta y vas a poder trabajar de Es una eso pasada. el resto de tu Es vida. una O pasada, sea, sí. Entonces, pues es más lo que recuerdo yo, de que no te lo crees al principio, que estás ahí nervioso. ¿No? Claro, al final, bueno, tú entraste con 25, Sí. ¿no? Sí, en noviembre tenías 25, yo tenía 26, que entramos jóvenes. Es verdad que ha habido gente que ha entrado un poco más joven, pero Somos en, jóvenes. ¿cuál en diréis que es conjunto, la edad media más o menos de que entran al cuerpo? de nuestra OPO creo que fue 30, 31 años 31, fue la media, 31. y eso que ha ido bajando, porque con el tiempo Sí. la media va bajando. Pero igual que nosotros entramos con 25, 26, ha habido gente que ha entrado con 30 y pico y con 40 y algo. Ojo, también. Y Entonces, mérito eso, ¿eh? Sí, sí, también. claro, al final, pues bueno, lo que él dice, pues, al principio no te lo tenías de creer, ¿no? Yo me acuerdo de ir conduciendo con el camión y, pues eso, de los primeros días y mirar a la izquierda un escaparate, verme reflejado y pensar, hostia, que soy yo el que está conduciendo, Sí, sí. que es real, ¿no? Sí, sí. Y hostia, esa sensación, a día de hoy, 3 años después, Pasa. a veces lo sigo pensando. Como cualquier persona que trabaja en lo que le gusta, En cualquier cosa, sí, sí. en lo que sea que a cada uno le llene, es una suerte. ¿Hay alguna anécdota que os haya impactado un poco de principio y que queráis contar? Nos llamaron que teníamos que ir a por un gato que estaba en un patio interior de una urbanización, como unos bloques, pero eran, no sé, 2 pisos solo. Y era un patio interior y decían que había un gato que estaba ahí, que no podía bajar el gato, que pues a por el gato. Pues eso, que al final bajar gatos de sitios 1000 veces, o de debajo de neveras, cosas así. 1000 historias. Total, que vamos allí con la escalera de percha, la montamos tal, y dicen, pues al principio no encontramos el gato, y ya pues preguntando a los vecinos para ver el patio interior, que tenía unas diferentes alturas, cómo accedíamos y a ver el gato dónde estaba, porque no veíamos al gato por ningún lado. Total, que al final dicen, sí, que está ahí. Total, que localizamos la zona, pero no veíamos el gato, no lo veíamos. Sabíamos dónde teníamos que subir con la escalera, pero no al gato. Total, que me subo yo, subo y veo ya el lomo de un gato, la cola. Y ya, pues como que lo voy a enganchar, en plan fuerte para, sin hacerle daño, pero Sí. para bajarlo y Para bajar bajarlo. rápido. Y total, que al final cojo así y digo, hostia, esto está, que está muy tieso esto. Total, que el gato llevaba allí, igual llevaba 5 meses, estaba más seco que la suela de mi... Puto disecado, el gato. Más seco que como las sandalias que llevo yo ahora, igual. Ahí estaba más seco que el copón y ya pues tocó sacarlo de ahí, pues me pasaron un hacha y a darle hachazos al gato para quitarlo de ahí, claro. Estaba ahí al lado de una ventana de una casa. Una cosa graciosa, así trambólica. Por partes, pues fue saliendo No sé, por muchas partes, no sé cómo bajó. Pero al final, pues el pobre gato ahí estaba, no sé, le pasaría Sí, sí, algo se y quedaría estaba ahí. más seco que para qué. Yo antes de empezar en este trabajo no me imaginaba que al final nos iban a llamar para tanta Tantas diversidad de cosas. También hay que pensar, pues eso, normalmente cuando te llaman, aunque a veces sea igual alguna cosa que dices, un gato tal,
si te llama alguien es porque tiene un problema al final, si no, no estaríamos nosotros, Claro, sí, no existiría. Entonces hay que tener en cuenta que vamos a 1000 historias, pero porque la gente tiene 1000 problemas en general. O sea, como puede ser tú aquí o yo en mi casa o mi hermana o quien sea. Entonces, pues bueno, eso tener en cuenta que siempre al final vamos a sitios para ayudar a la gente, que es para lo que nos hemos metido aquí, Claro. que es lo que nos gusta.